Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo de manera presencial aquí en el auditorio y también a aquellos que nos siguen por la plataforma digital LiveTech. El día de hoy es para mí un honor y privilegio presentar a nuestro ponente de nuestro seminario. Nuestro ponente es el doctor Diego Luna Vital. Voy a permitirme leer una pequeña semblanza de la obra y formación del doctor Diego, para que nos demos una idea de cuál es el background. Diego Armando Luna Vital es ingeniero en alimentos por la UAP, con un doctorado en Ciencia de los Alimentos por la Universidad Autónoma de Querétaro y postdoctorado en Ciencias Nutricionales por la Universidad de Illinois. Actualmente, el doctor Luna es profesor investigador del Instituto para la Investigación en Obesidad del Tecnológico de Monterrey en la Unidad de Alimentos Saludables. Ganó el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología en Alimentos en el año 2021 por parte de la Fundación Coca-Cola y la Academia Mexicana de Ciencias. Los intereses de investigación del Dr. Luna se enfocan en la extracción y caracterización de compuestos bioactivos, principalmente pigmentos naturales y péptidos de origen alimentario, de lo cual nos hablará un poco el día de hoy. Adicionalmente, las líneas de investigación del Dr. Luna incluyen la evaluación tecnológica de compuestos bioactivos para ser usados como aditivos alimentarios, así como la evaluación biológica para establecer los beneficios a la salud de estos pigmentos y péptidos, principalmente en modelos de obesidad, diabetes y cáncer de colon. Este proyecto lo ha dirigido, lo ha desarrollado el doctor Luna desde hace varios años y ha tenido la oportunidad de presentarlo tanto en foros nacionales como internacionales. Cuentan con más de 40 artículos arbitrados en revistas científicas relacionados al área y adicionalmente me gustaría mencionar que el doctor Diego también es el líder de la red iberoamericana INOPROD, que justamente se enfoca en analizar funcionalidades de algunos péptidos originarios de algunas leguminosas con características funcionales. La plática del doctor Diego se titula Más allá del color potencial biológico de pigmentos naturales en modelos de obesidad. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por su presencia aquí en el recinto. Gracias también a las personas que nos acompañan de manera virtual. Muchísimas gracias por la presentación, doctora Marilena. Y el día de hoy les voy a platicar, primeramente, datos generales sobre pigmentos naturales. Después nos moveremos hacia algunas evaluaciones preclínicas de estos pigmentos para finalizar con algunas conclusiones que se han derivado de este trabajo. Cuando hablamos sobre la elección de consumidores ante los alimentos, definitivamente no podemos ignorar las características sensoriales que se evalúan mediante el análisis sensorial, que es una disciplina que evalúa mediante métodos estadísticos aquellas elecciones, patrones, preferencias de consumidores por características sensoriales, es decir, aquellas que podemos percibir con los sentidos. Y en ese caso podemos mencionar que el color definitivamente es uno de los atributos sensoriales que nos permiten, o bueno, que se ha reportado, que influyen de manera directa la elección en productos alimentarios, particularmente en menores de edad. Por ello, se dice que el color es uno de estos atributos más importantes, pero también el mercado de los pigmentos naturales tiene un incremento y un potencial a futuro muy, muy claro. Es cierto que en la búsqueda de sustituir al menos parcialmente los pigmentos naturales, las contrapartes sintéticas con pigmentos naturales, existen algunos retos muy, muy importantes. Particularmente, y quisiera ser muy claro al respecto, estos pigmentos naturales se saben que son muy inestables y que son muy lábiles ante ciertas condiciones como calor, temperatura, oxígeno, luz inclusive. Y por otra parte tenemos el tema del costo, por los procesos que llevan, por las protecciones que debe llevar, y sobre todo por la característica que debe tener para ser seguro para el consumo humano, pues resultan de momento más costosos los pigmentos naturales que sus contrapartes sintéticas. Sin embargo, ya hay opciones comerciales para implementación de pigmentos naturales en otras partes del mundo, pero también en México.
Y con esto me permito dar una breve introducción a estos pigmentos naturales, que son los más comunes. Existen más clasificaciones, sin embargo, aquí presento los más estudiados y los más comunes. Por una parte tenemos a los carotenoides. Estos representan un grupo de compuestos con cadenas largas de carbono que tienen tonalidades que van del naranja, tonos rojizos. También tenemos betalaínas, que son compuestos nitrogenados, también moviéndose en tonalidades de rojos y morados. Posteriormente tenemos antocianinas, que es el objeto de estudio de esta presentación, y que son compuestos con naturaleza polifenólica, en tonalidades rojas también, algunas tonalidades azules, moradas. Tenemos también pigmentos de naturaleza proteica, como las ficobiliproteínas, mayormente encontradas en microalgas y en algunos otros organismos similares. Por otra parte, y ya las famosísimas clorofilas, que se han estudiado ampliamente a lo largo de los años, son otro grupo de estos pigmentos naturales con interés no solamente industrial, sino también biológico. Hablando entonces un poco sobre las antocianinas, estos son pigmentos hidrosolubles responsables de la mayoría de colores: rosa, rojo, azul y violeta en flores, frutas y algunos otros vegetales. Una particularidad con estas betalaínas y antocianinas es que, a pesar de que ambos proveen tonalidades similares, nunca coexisten en el mismo sistema biológico. Entonces, en una planta o tenemos antocianinas o tenemos betalaínas, pero nunca ambas, cosa que me parece sumamente curiosa. Al ser hidrosolubles, estos pigmentos se encuentran en las vacuolas de la célula vegetal, lo cual de alguna manera facilita una extracción por medios acuosos, pues para la recuperación óptima de estos pigmentos. Se sabe que estos antocianinas, así como otros compuestos cromóforos, tienen funciones de protección en las plantas, como cualquier otro metabolito secundario de característica polifenólica, pues resistencia a plagas, insectos, algún tipo de estrés, pero mayormente los cromóforos contra la protección de la irradiación solar. Químicamente podemos decir que las antocianinas son un conjugado de una antocianidina, y entonces podemos inferir que tiene color simplemente viendo la estructura, un montón de dobles enlaces por aquí, tenemos un anillo cromano y por ahí un anillo adyacente. Esta estructura que vemos aquí es de una antocianidina, y la sustitución en los carbonos 3 y 5 del anillo adyacente es lo que le da la identidad. Principalmente podemos identificar 6 principales antocianidinas que, al conjugarse con un grupo azúcar, entonces ahora ya tenemos propiamente lo que es una antocianina. Aquí les muestro una estructura de la antocianina más común encontrada en la naturaleza, que es cianidin 3-glucósido. Y entonces, dependiendo del tipo de antocianidina, del tipo de grupo azúcar unido, así como algunas otras modificaciones químicas de manera natural, como acilaciones, podemos encontrar más de 600 antocianinas presentes en la naturaleza. Y entonces empezamos a explorar posibles opciones de fuentes de antocianinas que, ya se han explorado y comercializado diversos pigmentos naturales basados en antocianinas. Sin embargo, quisiera comentar que nos llamó mucho la atención utilizar maíces criollos, maíces pigmentados, para poder explorar tanto su química como su funcionalidad como ingrediente alimentario, así como también su potencial biológico. Y la relevancia de utilizar este tipo de materiales pues radica primeramente en aspectos culturales para la revalorización de maíces criollos, pero también un fenómeno muy particular que quisiera exponer aquí. En comunidades rurales de los estados de Puebla y Tlaxcala, nos comentan los productores que el precio del maíz morado es menor que el maíz blanco y amarillo, lo cual contrasta con los productos que se generan a partir del maíz morado, que suelen ser más caros que sus contrapartes con maíz blanco. Entonces, es importante darle la relevancia, la importancia que requieren este tipo de cultivos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a través de la explotación de sus pigmentos en este caso. Entonces, nos dimos a la tarea de investigar en dónde estaban estos pigmentos dentro del maíz morado.
Fíjense que de manera muy interesante, dependiendo del tipo y la variedad del maíz, es que las antocianinas se alojan en alguna o en otra capa. Aquí en esta micrografía quisiera presentarles, en la figura A tenemos una foto de maíz morado, en la foto B maíz azul. Y podemos ver en este corte transversal en una micrografía que en el maíz morado las antocianinas se encuentran mayormente alojadas en el pericarpio, que es esa capa externa que cubre el grano de maíz. Y por otra parte, en el maíz azul, las antocianinas están alojadas en la capa aleurona. Entonces, por simple optimización de proceso de extracción, pues nos decidimos por maíz morado, ya que en algunos procesos productivos de la transformación del maíz, el pericarpio precisamente se genera como un subproducto que eventualmente se utiliza mayormente para alimento de ganado, pero en muchas ocasiones también se tira. Entonces, podemos llamar esto como un coproducto en lugar de un subproducto. Esto también tiene muchas ventajas técnicas, porque si nosotros obtenemos únicamente el pericarpio, no tenemos la complejidad de separar una gran cantidad de carbohidratos que están presentes en el endospermo del maíz. Entonces, tanto de manera técnica como de manera con impacto cultural y social, el maíz morado pues, representa una buena fuente e inclusive me atrevo a decir de relativamente bajo costo comparado contra las ya opciones comerciales que tenemos de pigmentos naturales. Y entonces, sabiendo que estos pigmentos podrían utilizarse como ingredientes alimentarios, pues se extrajo el pericarpio del maíz. Nuevamente, en este caso, pues nos olvidamos de todos los polisacáridos, almidones, que pueden estar con una alta concentración en el endospermo del grano. Se utilizó a nivel laboratorio una extracción con agua exclusivamente. Sabemos que para la implementación de ingredientes necesitamos utilizar pues, solventes seguros, en este caso fue exclusivamente agua. Sin embargo, sí aplicamos ayuda mediante un equipo asistido con altas presiones. Finalmente obtuvimos un polvo rico en antocianinas, pero también quisiera comentar que esta es una mezcla compleja, no nada más hay antocianinas, sino también otros compuestos polifenólicos que a lo mejor no contribuyen con color, pero más adelante veremos que sí pueden contribuir tal vez en la actividad biológica. En un estudio que se realizó hace ya algunos años, se evaluó que el costo de producción de los pigmentos del maíz morado pues tienen un costo menor que las contrapartes ya comerciales que se basan en berries principalmente. Y obtuvimos también alguna caracterización general en donde vimos que las antocianinas mayoritarias de este pigmento de maíz fueron cianidin 3-glucósido, peonidina, pelargonidina, los glucósidos de estas antocianidinas y formas condensadas entre los mismos compuestos. Y también observamos que un fraccionamiento con cromatografía semipreparativa nos permitió aislar algunos compuestos. El que más nos interesaba por ser la mayoritaria era cianidin 3-glucósido, la cual se logró aislar de una manera bastante aceptable. Ya hablando un poco sobre la tecnología de este pigmento, se hicieron algunas evaluaciones preliminares donde en modelos alimentarios como bebidas de bajo pH, gelatinas, quesos crema y algunos otros lácteos, pues sí tiene un potencial bueno para utilizarse. Nuevamente me gustaría resaltar que existe todavía una gran área de oportunidad para estos pigmentos, porque a pesar de que lucen hermosos a primera vista, son muy inestables y necesitamos expandir la vida de anaquel para que sea más interesante y pues rentable para la industria. Y bueno, ya después de explorar el potencial tecnológico de estos pigmentos, nos dimos a la tarea de evaluar cómo podían interactuar estos pigmentos de maíz morado en algunos modelos preclínicos de obesidad. Particularmente en enfoques in vitro, simulación computacional y en un modelo in vivo. Con respecto a la evaluación con células cultivadas, utilizamos principalmente células preadipocitos 3T3L1, células pancreáticas y también, no lo puse aquí, pero células de hígado.
También en el estudio in silico se evaluó la potencial interacción de estos compuestos con marcadores interesantes y finalmente en el estudio in vivo pues, se trató de validar esto en un ambiente más complejo. Aquí les presento los resultados sobre la diferenciación de adipocitos en respuesta al pigmento de maíz morado. En esta imagen de la izquierda podemos ver la fotografía de placas de cultivo en donde existen adipocitos, bueno, preadipocitos o adipocitos dependiendo de la etapa de diferenciación y teñidos con rojo se encuentran los lípidos. Podemos ver en el grupo o en la columna control la diferenciación normal que tuvimos para un preadipocito sin ningún tipo de tratamiento y conforme se aumentaba la concentración de estos pigmentos se moduló parcialmente esta adipogénesis. Esto correlacionó de manera directa con la expresión en las células del factor de transcripción PPAR-gamma, que se sabe está íntimamente relacionado con biosíntesis de lípidos, acumulación y precisamente la diferenciación de preadipocitos a adipocitos. Entonces, este fue el primer indicio de que posiblemente tenían un efecto en este tipo de células. Haciendo también una exploración sobre la actividad enzimática o la actividad transcripcional de algunos marcadores, vimos cómo algunos, el extracto completo, pero también algunos compuestos purificados, tenían inhibición enzimática de la actividad lipasa, por ejemplo, o de la actividad sintasa de ácidos grasos, que son de alguna manera marcadores diana en el diseño de fármacos en el tratamiento de la obesidad. También se evaluó la actividad transcripcional de PPAR-gamma, este marcador que les digo que está íntimamente relacionado con la progresión de la formación de un adipocito. Y a grandes rasgos solo quiero resaltar que también hubo evidencia de la modulación de la actividad enzimática y la actividad transcripcional de estos marcadores. Entonces, no solamente, por ejemplo, en el caso de PPAR-gamma, no solamente estaba afectando la expresión de este factor de transcripción, sino también su actividad transcripcional. Y una vez identificando los compuestos mayoritarios, hicimos una simulación computacional para evaluar posibles mecanismos de acción en algunas enzimas. Aquí muestro los resultados de esta simulación computacional. Simplemente quiero resaltar de esta diapositiva que algunos aminoácidos catalíticos importantes de las enzimas fueron capaces de interactuar con las antocianinas mayoritarias presentes en el extracto. Y no solo eso, sino que algunos de los residuos catalíticos los comparten también, esta interacción es compartida con algunos medicamentos. Entonces, ya de ahí podíamos ver que esta regulación de la actividad enzimática posiblemente también es alostérica, eso no lo hemos evaluado, pero que pueden interactuar con el sitio catalítico de las enzimas, como la sintasa de ácidos grasos, principalmente el dominio tiesterasa y la lipasa. Cuando se realizó la evaluación de algunos marcadores asociados con inflamación, con progresión de la obesidad en estos adipocitos, observamos de manera interesante la modulación de proteínas como adiponectina, que se reguló de manera positiva, y también de leptina, que se reguló de manera negativa. Algo que nos ha llamado la atención en todo este viaje y que he comentado con algunos colegas es la interleucina 6, que sabemos que puede jugar un papel doble dependiendo del contexto en el que se encuentra, pero tanto en células como en animales es un marcador que hemos visto altamente sobreexpresado ante el tratamiento con pigmentos. Entonces, eso es algo que también valdría mucho la pena explorar. Y una vez viendo que tenía potenciales efectos, tanto en la diferenciación de adipocitos y algunas actividades enzimáticas, nos llamó mucho la atención cómo responderían adipocitos en condiciones inflamatorias ante estos pigmentos. Sabemos que durante la progresión de la obesidad se puede llevar a cabo un ciclo parácrino ahí muy interesante entre las células de adipocitos y células del sistema inmunitario, como son macrófagos, entre otras. Entonces, también se sabe que derivado de este ciclo parácrino, de un círculo vicioso, los adipocitos pueden llegar a desarrollar el fenotipo de resistencia a la insulina.
Entonces, para simular estas condiciones, utilizamos TNF-alfa recombinante como un factor para inducción de inflamación en los adipocitos. Y en esta gráfica de la izquierda les muestro los resultados de niveles de especies reactivas de oxígeno intracelular en los adipocitos. Podemos ver en las células sin tratamiento un nivel basal de especies reactivas. Cuando se tratan con TNF-alfa, estos niveles aumentan significativamente, lo que indica un posible estrés oxidativo. Y finalmente, cuando se aplicó TNF-alfa con el extracto, y aquí quiero resaltar que es el extracto completo. Sí se realizaron algunas pruebas con compuestos purificados, pero la mayor eficacia se vio con la mezcla compleja. Y vemos que pues, se reduce sustancialmente o se previene este estrés oxidativo. Por otra parte, nos interesaba también evaluar la absorción de glucosa como un parámetro de medición de la resistencia a la insulina. Entonces, en esta gráfica de la derecha podemos ver en el eje X diferentes tratamientos y en el eje Y absorción de glucosa en unidades arbitrarias. Vemos entonces que en las células sin tratamiento hay igual niveles basales de absorción de glucosa. Me voy a brincar a la tercera. Tenemos cuando se les trata con insulina, simulamos una condición postprandial, se eleva la absorción de glucosa. Sin embargo, cuando se trataron con TNF-alfa, pues vemos que potencialmente se estaba induciendo el fenotipo de resistencia a la insulina porque la absorción de glucosa se vio sustancialmente disminuida. Nuevamente, cuando se trataron las células TNF-alfa más insulina más el extracto de maíz morado, se observó una reducción no tan dramática como con las especies reactivas, pero sí significativa en este efecto, y entonces observamos mayor absorción de glucosa en la célula. Y entonces eso nos llevó a pensar, después de hacer algunos estudios también de expresión de de proteínas y de genes, de la vía del receptor de insulina, se observó la fosforilación de algunos de estos marcadores. Entonces también nos llevó a pensar que esta vía se estaba modulando de alguna manera en respuesta de los pigmentos de maíz. En ese sentido, nos dimos a la tarea de evaluar este transportador de glucosa, GLUT4, que es al final del día el paso en el que concluye esta vía del receptor de la insulina. Vemos como aquí se encuentra este receptor, en cuanto reconoce a la insulina, se prende, se fosforila toda esa vía de señalización, que culmina con la translocación del citoplasma a la membrana del transportador de glucosa 4. Si este se encuentra en la membrana, toda la vía está encendida y todo está en orden, entonces se lleva a cabo la internalización de la glucosa y ya no se encuentra circulando en el torrente sanguíneo. En esta imagen de microscopía con focales muestro los resultados precisamente de la tinción de GLUT4 en adipocitos. En la primera fila podemos ver teñido en azul, tenemos los núcleos, en verde GLUT4 y en la última imagen tenemos la mezcla de las dos primeras. En la primera fila vemos el tratamiento con TNF-alfa, induciendo nuevamente esta condición de resistencia a la insulina. Y vemos cómo GLUT4 se encuentra principalmente localizado en la región perinuclear, no translocada como esperábamos ver. Cuando se trata, sin embargo, con el pigmento de maíz, así como con mantocianinas purificadas, observamos que ya no solo está en la región perinuclear, sino también localizada en algunas otras áreas cerca de la membrana, lo cual correlaciona un poco con lo que estábamos evaluando previamente. Y bueno, aquí muestro solamente un resumen de los resultados que se llevaron a cabo con adipocitos. Solo quisiera resaltar algunas cosas importantes. Se mejoró la absorción de glucosa en un fenotipo de resistencia a la insulina. También se modularon marcadores importantes de inflamación, estrés oxidativo. También algunos marcadores de la vía del receptor de la insulina. Se moduló también la actividad enzimática de algunas enzimas importantes y se redujo de manera importante la lipólisis en los adipocitos. Quisiera aquí también presentar un breve resumen de experimentos que se realizaron en células beta pancreáticas. En este caso, nuestra hipótesis fue que estos pigmentos de maíz morado podrían de alguna manera tener una actividad similar a un secretagogo de insulina.
modulando precisamente las vías de secreción de la insulina. En este caso, nuestro target fue un receptor de ácidos grasos que se sabe que es una vía alterna para aquellas personas o aquellas células que tienen dañada esta vía de la secreción de la insulina para potencialmente reducir picos de hiperglucemia ya llevado extrapolando a condiciones fisiológicas. Ojo, también hay que tener cuidado en hasta qué nivel se modula esto, porque tampoco queremos tener altos niveles de insulina que nos provoque hiperinsulinemias. Sin embargo, en este caso, nos interesaba saber si podía secretar insulina mayor que el nivel basal las células beta-pancreáticas. Eso fue lo que encontramos, y aquí en este resultado, en esta figura les muestro que efectivamente las antocianinas mayoritarias y el pigmento tuvo la capacidad de activar el receptor de ácidos grasos 1. Algunas proteínas se vieron fosforiladas también, lo que nos indicaba una posible modulación de esta vía de secreción, y también se observó el incremento en los niveles de insulina secretados por la célula. Y por otra parte, aquí también muestro un resumen de los efectos de este pigmento de maíz morado en células HEPG2, que sabemos que son células de cáncer, pero también se sabe que para algunos efectos de metabolismo de lípidos y carbohidratos nos pueden dar una buena representación de las señalizaciones. En este caso, nuestro target fue glucoquinasa, que se sabe que es uno de los primeros pasos de la glucólisis, importante también para el desarrollo de algunos fármacos. También se observó la modulación de algunos marcadores asociados con gluconeogénesis, de un modo que nos llevaba a pensar que había potencial reducción de esta gluconeogénesis. Entonces, con esto se observó que al menos in vitro, en células adipocitos, hepáticas y pancreáticas, teníamos un interesante efecto modulatorio del metabolismo de lípidos y carbohidratos por parte de los pigmentos de maíz morado. Y a continuación voy a presentar un resumen de los resultados que se obtuvieron a partir de un modelo in vivo, ratones inducidos a obesidad con dieta alta en grasa. Y entonces, en este caso, tuvimos 4 grupos de manera general: un grupo que se le llamó saludable, un grupo inducido o el grupo obeso, y de ahí 2 grupos a los que se les administró también la dieta alta en grasa. Sin embargo, aquí se les dieron 2 dosis del pigmento de maíz morado. Una fue 200 miligramos por kilogramo de peso corporal por día, y el otro fue 500 miligramos por kilogramo de peso corporal por día. Este estudio duró 12 semanas y se estuvieron monitoreando algunos parámetros bioquímicos como glucosa, triglicéridos, colesterol postprandial y algunas otras mediciones que más adelante les comentaré. En esta figura podemos observar los principales resultados de este estudio con respecto a la ganancia de peso corporal. En esta figura B quisiera resaltar que en el eje X tenemos las semanas que duró el estudio y en el eje Y el peso corporal en gramos. Podemos observar en la línea inferior a el grupo saludable con una ganancia modesta de peso, como era de esperarse. En la línea superior tenemos el grupo obeso, y de una manera intermedia, diferente del grupo obeso, pero no diferente entre ellos, tenemos el resultado de las 2 dosis del pigmento de maíz morado. Entonces, de manera muy interesante podemos ver que al menos en este parámetro no hizo alguna diferencia la dosis de 200 contra 500 miligramos, pero al menos ambos tratamientos sí pudieron prevenir en aproximadamente un 20-25% esta ganancia de peso corporal. Y algunos fenómenos parecidos observamos con glucosa en ayuno, en el que vemos nuevamente el mismo patrón. La línea inferior, el control saludable; en la superior, el control obeso; y de manera intermedia, pero no diferente entre ellos, las 2 dosis de pigmento de maíz. Con respecto a triglicéridos, misma situación, diferencias con el control obeso, pero no diferencia entre las 2 dosis. En donde sí se observaron algunas diferencias con respecto a la dosis fue en el estudio histológico y también en la expresión de algunas proteínas y genes.
Podemos ver, por ejemplo, que en un score que asocia la arquitectura celular del hígado con enfermedad de hígado graso, los scores sí fueron diferentes significativamente entre las dos dosis y diferentes contra el control obeso. Entonces, tal vez ya a nivel un poco más molecular y estructural, sí hay diferencias entre las dosis. Lo mismo observamos en el caso del tejido adiposo visceral, particularmente con respecto al tamaño de los adipocitos y al peso relativo del tejido adiposo con el resto del cuerpo. Entonces aquí vimos también algunas diferencias contra el grupo obeso, sin embargo, ahora sí también vemos diferencias entre los dos diferentes dosis. Y aquí les muestro un breve resumen de la expresión de genes y proteínas que se hicieron en tejido adiposo y en hígado. De manera importante, en tejido adiposo se observó la modulación positiva, nuevamente, de este transportador de glucosa, GLUT4, de receptores de insulina, algunos otros marcadores asociados a termogénesis, pero también, y bueno, parámetros de inflamación definitivamente. Con respecto a expresión de proteínas y genes en el hígado, podemos ver también una modulación importante en factores asociados a inflamación, también a factores asociados a resistencia a la insulina y disfunción metabólica, gasto de energía, metabolismo de glucosa, etc. Entonces, en general, integrando todos estos resultados, tanto in vitro como in vivo, podemos ver importantes modulaciones por parte del pigmento de maíz morado en metabolismo de glucosa, metabolismo de lípidos, una potencial reducción del estado inflamatorio en estos órganos que estudiamos. Bueno, perdón, olvidé mencionar, haciendo una traslación de dosis que se utilizó para el modelo in vivo, se obtuvo un cálculo de 16 a 40 miligramos por kilogramo de peso corporal, 16 correspondiendo a la dosis de 200 y 40 a la dosis de 500. Esto, haciendo un cálculo muy grueso, nos da que para un individuo sano adulto de 60 kilogramos representa más o menos de 1 a 2.4 gramos del pigmento. Entendemos que es una concentración o una dosis relativamente alta, pero no son inalcanzables, ni son megadosis de extractos naturales, y estos, si los incorporamos en la dieta normal y además los incorporamos como aditivos alimentarios, es alcanzable este tipo de concentraciones. Y bueno, ya hablándoles un poco más sobre la parte tecnológica para ir cerrando esta charla, también hemos centrado nuestros esfuerzos en prolongar precisamente la vida de anaquel de estos pigmentos, sabiendo lo sensibles que son ante muchos estímulos. Por ejemplo, hace algunos años revisamos la posibilidad de utilizar zinc y alginato como matrices complejas para proteger las antocianinas, y si bien observamos una modesta mejora en parámetros de color y también en parámetros de estabilidad, aún nos quedamos muy cortos. La industria nos está pidiendo actualmente 1 año de estabilidad y llevamos más o menos 4 meses. Entonces, nos falta mucho camino, pero andamos por ahí explorando. También hemos revisado la opción de modificar las antocianinas químicamente mediante reacciones enzimáticas. Aquí estamos promoviendo acilación de estos compuestos utilizando una lipasa, por ejemplo. Y entonces hemos visto que no solamente sí tiene una mejor estabilidad ante calor y luz, pero también una mejor bioactividad. Aquí les muestro una gráfica donde se ve las diferentes concentraciones de cianidin 3, de antocianinas totales monoméricas, y en el eje Y el porcentaje de inhibición enzimática de la alfa-glucosidasa, que también es una enzima diana para manejo de hiperglicemia. Y vemos cómo la antocianina acilada tuvo una mejor inhibición. Entonces, no solamente esta modificación química promueve una mejor estabilidad, sino que también parece ser una más eficaz bioactividad. Por otro lado, también estamos explorando la utilización de coacervación compleja, utilizando proteínas naturales, proteínas vegetales, de hecho, con algunas gomas también naturales.
para preservar y mejorar nuevamente la vida de anaquel de estos pigmentos, para poder ser incorporados en otras matrices, porque actualmente tenemos muy claro en dónde los podemos aplicar, pero tenemos un rango, por ejemplo, de pH muy limitado. Entonces, si podemos utilizar sistemas nanoparticulados, microparticulados, también podríamos impactar a otros productos que no necesariamente tienen las condiciones ideales para aplicar estos pigmentos. Entonces, panorama prospectivo, ¿en dónde estamos y para dónde vamos? Pues principalmente nos interesa evaluar, ya una vez que se estabilizan estas antocianinas, al menos parcialmente, siguen teniendo el mismo efecto, mejora o se va. Eso es algo que nos llama mucho la atención y que estamos analizando. También, debido a su interacción y posible complejamiento con algunos micronutrientes, también para su estabilización, nos interesa explorar cómo es que estos pigmentos alteran esta absorción de micronutrientes. Se sabe que algunos compuestos polifenólicos mejoran la absorción, pero también se sabe que otros la inhiben. Entonces, necesitaríamos también hacer algunos estudios para evaluar este efecto. Algo que es crucial antes de llevar este producto a otro paso de madurez tecnológica es evaluar la escalabilidad del proceso, porque a nivel laboratorio nos dio muy buenos resultados utilizar alta presión, pero nuevamente en aras de tener procesos más económicos necesitamos ver la forma de escalar esto sin que represente una inversión muy alta. También estrategias para generar nuevas tonalidades. Se sabe actualmente que el complejamiento de estos pigmentos con otro tipo de moléculas nos puede dar nuevas tonalidades hacia los azules, que los azules son definitivamente los colores más complicados de obtener de manera natural y de utilizar en productos tanto alimenticios, cosméticos, farmacéuticos, entre otros. Y bueno, definitivamente validación clínica. Necesitamos ver si todo esto que se hizo in vitro, in vivo, tiene alguna correlación con una validación clínica para finalmente poder tener una certeza de que ese pigmento aplicado en cierta concentración en algún producto pues pueda tener algún efecto, además de proveer pues de colores hermosos y vibrantes. Mensaje para llevar a casa, pues definitivamente existe evidencia preclínica sobre la bioactividad de pigmentos naturales en la modulación del metabolismo de lípidos y carbohidratos, pero falta pues esta validación clínica. Se requieren estrategias para mejorar la vida de anaquel de estos pigmentos en cadenas productivas. Bueno, finalmente quisiera agradecer a aquellas instituciones que han participado activamente en la realización de estos proyectos y que seguimos trabajando con ellos para seguir elucidando estos posibles mecanismos de acción. Muchísimas gracias por su atención, quedo atento a cualquier pregunta. Bueno, agradecemos al doctor Diego su interesante presentación. Abrimos el espacio para preguntas. Tengo una pregunta por acá, permítame. Gracias. Diego, muy chévere tu trabajo y tengo muchas preguntas. Claro que sí. No sé, voy a empezar como por el orden en que ibas mostrando los resultados. En lo primero que mostraste de mirar la expresión de pipargama, de la sintasa de ácidos grasos y la lipoproteína lipasa, solo miraron esos genes de adipogénesis, no miraron, por ejemplo, de beta-oxidación y otros genes regulatorios también. Los evaluamos o se midieron en el estudio in vivo, pero no en el estudio celular. Con respecto a la modulación in vivo, aquí no pongo todo porque fue un microarreglo, pero sí se evaluaron y justamente en un acercamiento al hígado sí se veía modulación de marcadores asociados a beta-oxidación. Es que esos resultados primeros que mostraste, pipargama, de sintasa de ácidos grasos, en unos experimentos que hice yo, pero con DHA, que tiene una regulación directa con pipargama y con piparalfa, entonces el DHA lo que hace es que no inhibe, sino que regula, porque pues no puede estar inhibido el uno completamente y la beta-oxidación estar aumentada o viceversa, o sea, tiene que haber una regulación. Entonces era como por eso mi pregunta, porque si estos pigmentos tienen una acción directa con factores de transcripción, pues entonces cómo van a estar regulando la vía para que haya como el equilibrio, ¿no?, que se necesita. Entonces por eso era mi duda.
En la otra pregunta, porque tengo muchas. Sí, claro que sí. Bueno, nada más si me permites comentar brevemente, definitivamente y nos dimos cuenta, justo como comentas, que es importante una regulación, no una activación Inhibición. total o inhibición, porque sabemos que todo Sí. tiene que estar en homeostasis. Entonces, algo que pudimos ver una relación es con la concentración, la dosis, es lo que creo yo que nos permitiría tener una regulación balanceada. Bueno, la otra pregunta. En los estudios de captación de glucosa, eso fue en células de tejido adiposo, Correcto. ¿no es cierto? Y miraron ahí la relación entre esa captación de glucosa y ahí sí la lipogénesis, porque muestras ahí como que se aumenta la captación de glucosa y se puede disminuir la resistencia a la insulina, pero entonces habría más lipogénesis en ese. Es correcto. En ese efecto en particular no lo medimos y ahora que lo mencionas resulta sumamente interesante porque medimos lipólisis, pero en condiciones basales del adipocito. Entonces, no lo hemos medido. Sin embargo, al utilizarse adipocitos maduros, sin ningún tipo de tratamiento previo, creo que sí se podría asociar bastante bien eso con la lipólisis. Sí, muchísimas gracias. Ya. Y la última pregunta. Respecto a la leptina, Sí. porque la leptina sabemos el rol que tiene regulatorio de la saciedad, pero también tiene su acción proinflamatoria al ser producida en tejido adiposo. Claro. ¿Qué han especulado ustedes respecto a esa disminución de leptina en esos análisis que hicieron? Porque uno esperaría que, pues o sea, la teoría de la resistencia a la leptina y si está elevada, bla, 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 pero pues si aquí se disminuye, entonces ¿cómo podrá influir eso luego también en la regulación apetito-saciedad? Claro, la verdad es que tanto en células como en los ratones vimos el mismo efecto, una reducción en la expresión de leptina y creo que eso también valdría mucho revisarlo, totalmente asociado con estos marcadores que consideramos un poco controversiales como interleucina 6 y otros marcadores que no presenté aquí que necesitamos ver, porque a lo mejor aquí lo estoy presentando como que cura todo, pero alguna vía por ahí se está encendiendo. No hemos visto asociación directa, pero también valdría mucho la pena explorarlo. Ya. Muchísimas después gracias. te busco mejor. Gracias. ¿Otra pregunta de aquí del público? La doctora, adelante. Hola Diego, buenos días. Hola, Yo tengo te iba a hacer una pregunta hasta que vi el modelo animal, ¿no? O sea, sobre cuestiones de biodisponibilidad, porque antocianinas es una molécula enorme, y si aparte está glicosidada, pues, o sea, no sé qué se sepa en cuestión de traslocación y que realmente sí pueda llegar a tejido adiposo, a páncreas o demás, ¿no? Pero bueno, ya con el tejido, ya con lo del animal, pues ya, aunque no se sepa bien rutas y demás, pues se ve que hay un efecto. Sin embargo, aquí en el modelo animal, utilizaste extractos, ¿verdad? Es correcto. No utilizaste como control una cianidina, delfinidina o demás, en el sentido de que no sé qué tan rico, no sé si ya tienes tu extracto completamente caracterizado y demás, que otros fenoles estén, porque recuerdo que mencionaste que la cianidina o delfinidina solitas no te hacían lo mismo. Entonces, correcto, creo que sería súper relevante en el avance tecnológico de esto, pues ver si no estás teniendo además otras cosas por otros compuestos que están ahí que no sabes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Con respecto a la primera parte de la biodisponibilidad, pues se sabe que polifenoles de lo que consumimos, menos del 2% se absorbe, o sea, es bien bajita. Aquí le voy a echar las porras a las antocianinas porque además de compartir el mismo mecanismo de absorción que los polifenoles, los receptores de glucosa se agarran del grupo azúcar y también internalizan. Entonces, tenemos un poquito más de la tasa de internalización, de absorción, pero también es muy limitada. Y también una de las limitaciones del estudio con células, que quisiera ser muy claro, es que pocas veces las moléculas parentales llegan íntegras al objetivo, sino que ya llegan, pues ya pasaron todo el proceso de metabolismo. También hicimos algunos estudios con unos de estos metabolitos, encontrando resultados parecidos. O sea, se correlacionaba, pues.
Ya con la segunda parte, sí tenemos la caracterización de estos pigmentos. Definitivamente las antocianinas representan aproximadamente un 15 a 20%. El resto son otros polifenoles, principalmente ácido ferúlico, que se sabe que está presente en maíz de una manera bien importante. Pero también en otro estudio que no presenté aquí, donde utilizamos más de 25 cultivares de maíz morado, rojo, azul, con diferentes perfiles de polifenólicos, tratamos de correlacionar. Medimos algunos otros parámetros bioquímicos comunes como inhibición de ciertas enzimas, expresión de ciertas proteínas. No fue tan sencillo como pensábamos, la verdad es que no encontramos alguna asociación muy clara sobre cuál era el compuesto ganador. Sí se vio, ya separándolo por familias, que las antocianinas como familia tenían una participación importante, pero de manera más importante todavía, ácidos fenólicos resultaron ser como los más efectivos en este caso. Sin embargo, estamos proponiendo, junto con la profesora Noemí, una propuesta para analizar precisamente antocianinas individuales, monoméricas, puras, para poder elucidar estos mecanismos, porque inclusive haciendo una revisión bibliográfica sobre efecto de las antocianinas individuales, la conclusión es no sabemos. Entonces, si todo sale bien, en unos mesecitos pues regresaremos ya con resultados de efecto de antocianinas individuales. Gracias, Diego. Gracias. Me voy a permitir leer un par de preguntas que nos hace el público que nos sigue por LiveTech. Sí. Una pregunta es, ¿atraviesan la barrera hematoencefálica? ¿Hay alguna información referente a si estos pigmentos logran atravesar esa barrera? Sí, definitivamente. Con respecto a absorción, distribución, metabolismo, excreción, podríamos considerar que estos compuestos siguen una ruta parecida, de hecho la misma ruta que los polifenoles, que ya se han caracterizado ampliamente. Entonces la respuesta sería sí, obedeciendo a su naturaleza polifenólica. Ok, una siguiente pregunta es, ¿se puede medir el efecto, el impacto de suministrar estos pigmentos en la alimentación ad libitum, en los animalitos? ¿Vieron cambios en la frecuencia de alimentación? Sí, definitivamente no llegamos a tanta profundidad, pero al menos simplemente cuantificando el alimento que consumieron, sí se vio una disminución en el consumo de alimento. Valdría mucho la pena explorar precisamente marcadores de saciedad como los que mencionaban, algunos neurotransmisores que se sabe que también tienen un papel importante, pero al menos en una medición del alimento que consumieron, sí hubo una reducción en respuesta a los pigmentos. Muchas gracias, Diego. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Es que creo que la respuesta es súper importante para el público. ¿Qué otros alimentos contienen estos pigmentos que uno pueda consumir de manera habitual pues en la dieta? ¿Y a cuántos gramos de maíz equivale ese extracto que mencionas ahí detrás? Claro. Porque pues una cosa es que uno pueda acceder al extracto, pero normalmente lo ideal es acceder al alimento e incluirlo pues en una dieta variada. Entonces, eso. Sí, totalmente de acuerdo. Con respecto a alimentos, todo lo que sea rojo es bueno. A ver, todos los vegetales son buenos, pero pues yo aquí vengo a defender los rojos. Entonces, si no tiene antocianinas, al menos va a tener betalainas, que también ya la doctora Marilena ha hecho una investigación extensiva sobre el potencial biológico. Entonces, todos los vegetales rojos tienen o antocianinas o betalainas que son buenas. Ya hablando sobre el consumo en una dieta equilibrada, me atrevo a decir que sería muy complicado, si no imposible, alcanzar estas dosis comiendo solamente el maíz morado. Inclusive en muchos suplementos, sí, principalmente de compuestos naturales, el enfoque es concentrarlos, porque si bien podríamos obtenerlos de una dieta equilibrada, pues la mayoría de la gente no la tenemos, y es una forma de apoyar y suplementar esta falta. Entonces, creo yo que ahí reside también la importancia de tener esto como un ingrediente ya concentrado, porque difícilmente alcanzaríamos estas concentraciones consumiendo el maíz, por ejemplo. Creo que hicimos algún cálculo ahí muy grueso y resultaba que eran como 3 bultos por día, o sea, no era muy factible. Muchas gracias, Diego. Me gustaría hacer una pregunta adicional. Mencionabas que había, el siguiente paso obviamente era pues evaluar la escalabilidad de la producción de estos pigmentos. ¿Cuáles identificas tú como los 3 principales retos a la hora de poder escalarlo a nivel industrial? Definitivamente la estabilidad durante el proceso,
No utilizar tratamientos térmicos sería muy importante. Y otra cosa también pues, sería la sostenibilidad, o sea que siempre haya materia prima disponible. Algo que estamos tratando, y a ver, todavía está en sueño a futuro, pero tratar de ver cómo en las comunidades productoras podrían hacer al menos unos primeros pasitos en el procesamiento para que ya llegue un poco más avanzado. Por ejemplo, alguna extracción acuosa mediante la implementación de algunos tanques muy sencillos, de modo que directamente de la recuperación del pericarpio pues se puede empezar la extracción. Pero definitivamente sería no utilizar tratamientos térmicos, hacer un proceso de extracción relativamente barato, y eso, asegurar que siempre haya materia prima, porque una de las cosas que quisiera mencionar también es que el cultivo de maíces criollos pigmentados va en caída en México. Los productores lo cultivan por no perderlos, porque realmente son defensores de estos cultivos ancestrales, pero pues está mal pagado. Entonces, asegurar ese suministro continuo también es un reto. Gracias. Un último comentario que nos hacen por LiveTech es, ¿se consideró la inclusión de un control de maíz no pigmentado, sobre todo en el modelo animal? No, definitivamente no. Aquí lo que... La racional detrás de ello es que buscábamos compuestos polifenólicos pigmentados. Entonces, utilizar un maíz blanco o uno amarillo nos pudo haber metido un poco más de ruido que lo que pudiera haber sido un control. Entonces, en este caso no lo utilizamos. Muchas gracias, Diego. Si no hay más preguntas del público o de la plataforma, que por aquí veo que no, pues le damos un gran aplauso a Diego, por favor. Muchísimas gracias por tu presentación. Y gracias a todos los que nos siguen por las plataformas digitales y sobre todo los que están aquí presencialmente. Muchas gracias. Gracias.